Si quieren aprender a crear pizarras o tableros digitales compartidos donde varias personas puedan colaborar en simultánea, quédense porque ya empezamos con este tutorial de cómo usar Miro. Entonces, lo primero es que vamos a usar un tablero que se llama Miro y lo encontramos en miro.com. Acá por defecto ya me está apareciendo en español, pero en caso de que no apareciera en español, a la primera le damos clic en este icono y digamos que por ejemplo nos recibiera en inglés. Ahora simplemente basta con darle clic en este icono del mundo y elegimos español. Ahí ya tenemos el sitio web en español. Ahora lo que haremos es registrarnos porque vamos a, primero que nada, registrarnos en Miro para poder crear esos tableros compartidos. Entonces vamos acá en Regístrate gratis. Yo acá lo que les recomiendo es que usen sus cuentas de Gmail para registrarse. Miren que acá en la cuenta gratuita, perdón, acá mi recomendación es que acepten los cookies, accept all cookies de Miro. Nos dicen que gratuito vamos a tener 3 tableros editables, características principales, miembros de equipo limitado, plantillas y manejo de atención básico. Como les decía, mi consejo es utilicen su cuenta de Gmail para registrarse. Ustedes podrían diligenciar todos estos campos, pero mi consejo es darle clic acá donde dice regístrate con Google. Luego le digo acá que acepto recibir novedades, continuar con el registro. Y acá le digo que voy a usar una de mis cuentas de Gmail que tengo previamente registradas o inscritas en Gmail. Aquí me está preguntando por el nombre de mi equipo. La recomendación es que si tenemos una empresa o si estamos con compañeros de la universidad o con estudiantes, le demos un nombre clave a ese equipo de trabajo. En mi caso, voy a ponerle de nombre al equipo tutorial. Porque ciertamente uno luego puede ir creando otros equipos dentro de Miro. Luego me preguntan para qué usaré Miro, si es para trabajo, suscripción o educación. Suscripción no sé a qué se refiere, pero voy a usar educación porque tal vez me pueden dar más adelante alguna cuenta gratuita de Miro porque lo estoy usando con el enfoque educativo. ¿Cuál es mi rol? Administrador de la empresa, no administrador del cambio. Voy a decirle acá administrador de proyectos. Ustedes podrán elegir la que más se acomode a sus condiciones. ¿Qué te describe mejor? Miembro del equipo, líder de equipo, freelancer, director. Voy a poner acá líder del equipo. ¿Cuál es el tamaño de tu empresa? Voy a elegir aquí una pequeña porque normalmente estas plataformas le permiten a uno acceder a sus funcionalidades completas cuando uno es una empresa pequeña. Si somos grandes, pues nos van a cobrar como grandes a futuro. De hecho, en uno de mis videos explico cómo poder acceder a otro tablero que se llama Mural completamente gratis, accediendo como consultor empresarial. Aquí vamos, 2 a 50 personas. ¿Usaste herramientas visuales alguna vez? Sí, lo usé algunas veces. ¿Cómo te enteraste que existía Miro? Estas preguntas ya son muchas, lo había hecho con anterioridad. Voy a decirle acá que por YouTube. Listo, configurar y continuar. Luego acá me están indicando que invite a otras personas a mi tablero o a usar Miro o Miro o Miro. Ustedes deciden cómo lo pronuncian. Pero básicamente si en este momento no se les ocurre a alguien para invitar a usar Miro o a ser parte de este equipo que acabamos de crear, lo pueden dejar para después. Le voy a decir acá omitir por ahora. Ok, ¿qué quiero hacer? Yo quiero hacer varias cosas. Este me funcionaría. Bueno, le di clic, pensé que me iba a dejar elegir varios. Pero seguramente va a tener en cuenta ese clic que hice para recomendarme algunas plantillas. Entonces acá me está planteando algo. Si por ejemplo, miren acá está brainstorming, que es de lluvia de ideas, flujo de trabajo, mapa conceptual. Aquí hay pues toda una serie de plantillas que nos pueden ser útiles, así no tenemos que dedicarle mucho tiempo al diseño de estas hojas de trabajo o estos tableros. Miren que también nos permite hacer los mockups o prototipos de aplicaciones. Bueno, acá hay muchas posibilidades.
Digamos que vamos a usar esta de presentación. Aquí está, dice presentation en inglés. Si fuera a usar ese template, simplemente le daría clic ahí donde dice use template. Pero antes quiero probar algo y es si me permite pasar lo que estamos viendo a español, pero veo que no me deja hacerlo. Oh, miren qué interesante, acá hay uno de icebreakers, rompehielos, para hacer algunas actividades de calentamiento digital. Eso está tremendo, no lo había visto aún. Y algo interesante con estos es que le muestran a los usuarios, o más bien a quien está creando el tablero, las instrucciones de cómo usar estas plantillas. Solo que no quiero venirme para acá de una vez. Bueno, voy a iniciar acá brainstorming, ideation o ideación. Hasta el momento creo que nosotros tendremos que lidiar con estas plantillas en inglés. Voy a bajar por acá un poco. Digamos que vamos a usar este de acá. Digámosle acá use template. Acá tenemos dos opciones. Uno, si estamos trabajando desde una computadora portátil o un laptop, le recomiendo dejar seleccionada esta opción de trackpad. O si estamos usando un mouse externo, elegimos esta. En mi caso estoy usando un mouse externo porque estoy desde mi computadora de escritorio o desktop. Le doy ahí y luego le digo aplicar. Muy bien, entonces me dice scroll up to zoom out y zoom in. Ahí está, estoy haciendo el scroll desde mi mouse, o sea, este movimiento de zoom in y zoom out. ¿Listos? Ahí lo estoy logrando. Muy bien. Ahora dice right click and drag to move. Eso significa con clic sostenido hacia la derecha o hacia la izquierda nos movemos a través del tablero. Bien, ahí está. Ahora dice, puedes encontrar en Miro los templates o plantillas aquí en cualquier momento. Entonces le doy clic acá en templates, vuelvo a lo que teníamos hace un momento donde pudimos elegir precisamente la plantilla de este user experience que creo que fue el que elegimos hace un momento. Muy bien. ¿Qué más tienes para mostrarnos, Miro? ¿No me vas a mostrar nada más? Ok. Ok, dice ahora muévete alrededor del tablero con el clic derecho. Ah, ok, es con clic derecho sostenido que me estoy moviendo por el tablero. Muy bien, lo tenemos entonces. Entonces, como saben, clic sostenido, clic derecho, o sea, el del lado de acá, sostenido. Y ahí estoy en el muro que creé y esta es una plantilla. ¿Estamos? ¿Qué puedo hacer para personalizar esta plantilla? Simplemente le doy doble, si yo quisiera escribir en este post-it que se encuentra acá, le doy doble clic, miren que ya aparece el cursor y escribo algo. Bien. ¿Qué pasa si el mouse si el post-it está muy pequeño? Doy clic en el post-it, me ubico en esta esquina, lo jalo y ahí está. Ahí se estiró, ahí está más grande. Bien. Si por algún motivo no puedo usar el zoom desde el scroll, también puedo hacer el zoom desde esta zona de acá, del menos o del más. Bien, también puedo, esta opción que dice fit to screen es como ajustarse el tamaño de la pantalla. Si le damos ahí, bien. Luego si le damos aquí en full screen, es pantalla completa. Miren que ya no está en la parte de arriba de los favoritos ni nada de ese estilo. Voy a decir dejar full screen. Muy bien, entonces de entrada tomamos una plantilla y creamos un Miro. Esto lo podemos editar, le podemos poner texto aquí adentro, todo el que queramos. Miren que inclusive nos deja crear líneas. Por ejemplo, esta línea que vaya hacia acá. Luego si damos clic acá en esta línea nos manda para acá. Bien, eso es digamos lo más básico usando una plantilla. Posiblemente si vamos a utilizar el tablero con personas que solo hablan español tendríamos que darnos la tarea de traducir estos espacios que están acá. Bien, ahora vamos a crear un Miro o un tablero de Miro completamente desde ceros. Para eso vamos a dar clic acá donde dice Go to Boards. Go to Boards traduce como ir a los tableros. Listo, entonces para crear un tablero completamente nuevo y en ceros, en blanco, le damos acá simplemente donde dice New Board. Y está.
Create Shared Board, le damos ahí. O crear tablero compartido, ya vamos a ver cómo se comparten estos tableros. No quiero usar ninguna plantilla. Entonces, este es el tablero con el que nos encontraríamos normalmente. Lo más básico es agregar texto. De hecho, vamos a movernos por acá, por este lado. Vamos a empezar con las plantillas, los templates, que ya los vimos. Hay diferentes templates. Ustedes ya lo pueden explorar con mucha más facilidad. Pueden crear tableros con diferentes posibilidades que ya están predeterminadas. Pero no lo vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a jugar con todas estas opciones que están a la izquierda. Por un lado, podemos crear textos. ¿Cómo creamos textos? Le damos clic acá donde está esa T. Damos clic y ya podemos escribir. Vamos. Pongamos aquí algo que diga como tareas pendientes. Sería nuestro título. Bien, le podemos poner el bold o negrita. Le podemos dar cursiva. Lo podemos también dar la opción de resaltar. Y ahí va quedando. Si de acá lo alargo, miren que también, ¿qué dice ahí? Le di clic en el texto y si me paro aquí en esta esquina y lo alargo, se va aumentando el tamaño también. Y miren que acá automáticamente se cambia el tamaño. También podría cambiar el tamaño haciendo esto de estas flechas que tenemos acá. También el tipo de letra lo podemos cambiar dando clic acá. Y tenemos diferentes alternativas. Voy a pasarlo para este lado. Y aquí también podemos jugar con la alineación del texto. Si es centrado o a la izquierda, es como estaba antes, o a la derecha. Aquí ya lo vamos a ver en acción. Listo. También podemos añadir estas viñetas o listas. Si yo le doy aquí un enter, me crearía otra viñeta. Muy bien. También podemos crear links. Si nos dice ahí, por favor, pegue un link, www.google.com, aplicar y listo. Ahí estaría nuestro link. Cuando la gente pase por acá, le dan clic al texto, luego tocan acá y les abre una pestaña nueva. Muy bien, ¿qué más tenemos acá? El color del texto, por ejemplo, podemos poner rojo y ahí está. Y no sé si este esté habilitado, sí, ahí nos deja resaltarlo, quedó con colores muy llamativos, muy bien, pero ahí añadimos ya el texto. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer? Definir color y opacidad, de hecho con este no he jugado nunca. Bueno, miren que es del fondo del texto que acabamos de ubicar. Nunca había agregado esta función. Muy bien, entonces miren que ahí vamos con nuestro texto. Listos. Y otra cosa que podemos hacer es bloquear este texto para que nadie más lo pueda mover. ¿Cómo lo hacemos? Estamos acá, le damos clic y luego le damos en el candado. Con ese candado ya nadie puede moverlo ni editarlo. Hay una manera de hacerlo y dice long press to unlock. O sea que dejamos clic sostenido acá hasta que se desbloquea. ¿Listos? Voy a hacerlo nuevamente. ¿Cómo bloquear? Simplemente damos clic luego en el candadito y luego para desbloquear el texto que está allí dejamos el clic hundido tocando acá y listo. Ahí ya se desbloquea. Muy bien. Ahora, ¿cómo añadir los post-its o sticky notes para participar en el tablero? Le damos clic acá, luego elegimos el color que vamos a usar y ahí listo. Ese fue un post-it o sticky note y listo, ahí pegamos el post-it. Si vamos a agregar otro post-it, le damos clic acá donde dice sticky note, una rosada por ejemplo, luego damos clic acá, bien. Y si queremos poner más post-it, lo que podemos hacer es seleccionar estos de acá, seleccionar estos dos post-its, le damos clic derecho y le decimos duplicar. Y ahí están. Si quisiéramos más post-its, los elegimos, clic derecho y duplicar. Bien, si le queremos cambiar el color a uno de estos post-its, le damos clic, luego venimos acá a este colorcito que dice fill color y cambiamos el color.
Si lo queremos cambiar de ubicación, lo seleccionamos y con clic sostenido en el post-it, ahí lo vamos ordenando. Bien, ahí están. Y también con los post-its hay otras opciones, perdones acá. Podemos decirle bulk mode, donde podemos añadir varios post-its. Y para que se añadan varios post-its debemos escribir los textos que aparecerían en los diferentes post-its. Por ejemplo, si yo aquí quiero escribir hola, se va a quedar en un post-it. Luego para otro post-it sería amigos. Luego, aunque escribí mal amigos, le doy doble clic. Los invito a que se suscriban al canal. Alejo Facilitador. Listos. Le doy enter. Y luego le damos acá donde dice done. Y ahí quedaron los 5 post-its que acabamos de crear. ¿Cómo les cambio el color? Pues de acá, de este. Luego venimos al naranja, por ejemplo. Luego a este, por ejemplo, le voy a cambiar el tipo de letra para que quede como cursiva. El tamaño, también puedo jugar con el tamaño. Ven que ahí quedó súper pequeño. Y lo aumento de la flecha hacia arriba. También puedo alinearlo hacia abajo dentro del post-it o a la derecha. Bueno, hay muchas posibilidades. También miren que puedo cambiar la forma del post-it. ¿Ven? Le doy clic en el post-it, luego le doy acá. Luego le damos, por ejemplo, en la estrella y ahí cambió. Entonces miren que hay alternativas diferentes al post-it tradicional cuadrado. También podríamos usar este que es rectangular. Lo movemos para acá. Bien, esta es una clase completa de cómo crear notas adhesivas o post-its en tableros de Miro. Doy doble clic. Normalmente cuando uno da doble clic aparece un post-it, pero no me está saliendo. Entonces lo que hago es darle clic acá donde dice Sticky Note. Le voy a decir que va a ser de color violeta o lila. Luego doy clic acá. Y listo. Ahí me quedaría para añadir el texto. Acá puedo jugar con la alineación. Ahí quedó en el centro. Acá en el centro del centro. Luego le digo acá que va a estar en negrita. Luego voy a que añadir un emoji. Además, listo. Y acá escribo otro texto. Hola. Y miren que acá me quedo por defecto con este estilo de texto. No, vamos a dejarlo de esta manera. Bien, ahí ya vimos cómo añadir post-its, cómo escribir en ellos, cómo editarlos. El zoom lo podemos mover de acá, de este menos y de este más. Y si queremos que se ajuste el tamaño de lo que hemos creado, le damos aquí donde dice Fit to Screen. Lo que vamos a hacer es que vamos a añadir figuras. Entonces le damos clic acá donde dice Shape. Y aquí, por ejemplo, si vamos a añadir una flecha, ahí está la flecha. Y además podemos agregarle texto adentro a esa flecha. Estamos es como en Paint un poco. Un triángulo, por ejemplo, aquí está el triángulo y adentro le podríamos poner texto. También podríamos darle relleno al triángulo. Bueno, este es al borde. Y de acá le daríamos color adentro. ¿Listos? Bueno, aquí tenemos diferentes formas. Digámosle acá All Shapes para que nos muestre todas las formas. Y miren esa maravilla, todo lo que tiene. Si fuéramos a añadir, por ejemplo, esta nube, miren que acá ya nos la puso, simplemente le di clic y me los va agregando acá en la zona central. Si alguno de estas figuras o formas que acabo de poner no me gustó, simplemente la toco y le digo suprimir desde el teclado. O también la toco, le doy clic derecho y le damos acá donde dice delete o eliminar. Muy bien, y si esta cruz si la quiero dejar, entonces la puedo agrandar. Puedo cambiarle el color del contorno para que sea blanco, por ejemplo. Puedo darle aquí el grosor a ese contorno. Vale, con un naranja para que sea más evidente.
Ahí está, muy grueso, delgado. Ajá. La opacidad también de ese contorno, también podemos jugar con ella. Y también podemos jugar con el color de fondo, podría ser este, por ejemplo, o este también. Muy bien, entonces miren todas las opciones que tenemos de formas a este lado. Listos, ahora vamos a líneas de conexión. Aquí tenemos varias opciones, líneas sin una cabeza de flecha. Estas son líneas curvas y estas son flechas con un poco más de personalidad. Entonces, por ejemplo, vamos a conectar este con este y voilà. Ahí está, muy lindo, muy bello. Ahí le cambié el color. Si quiero bloquear esta flecha, simplemente lo doy ahí en lock y ya nadie la puede mover para ningún lado. Muy bien. También hay otro tipo de flechas como esta que me permite llegar a otros puntos. Y yo voy a mostrar lo que acabo de hacer. Voy a tocar esa línea y le voy a decir delete. Entonces vamos a crear nuevamente una línea de esas curvas. Entonces le damos clic acá donde dice Connection Line, luego seleccionamos esta curva. Entonces paso el mouse por esta sección donde me alumbra o donde cambia de color. Miren que cambia de color ese círculo. Lo toco allí y quiero llegar hasta este post-it de acá. Podría llegar también por debajo, podría llegar por encima, podría llegar por acá. Bueno, digamos que quiero llegar por acá. Muy bien. Entonces, ¿qué está haciendo el post-it en este momento? Me está creando un camino y me da dos posibilidades de puntos para poderlo mover. Entonces, este es un movimiento y este es otro movimiento. Pero si yo fuera inteligente, no lo hubiera cerrado allí, sino por acá por debajo, por ejemplo. Miren que acá me da otra posibilidad y ya se va mejorando la dinámica de esta línea. Y miren que acá ya quedó más bonita. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo más bien quiero que se conecte por este lado de acá? Muy bien. Bueno, estaba jugando un poco con esa línea para mostrarles uno cómo podía moverla, pero en el mundo real les voy a mostrar yo cómo lo haría. Esa línea la voy a quitar, delete, selecciono la línea, nuevamente acá. Si yo fuera a llegar con una línea entre este post-it y este post-it, lo que haría es lo siguiente. Acá lo marco y luego llego acá. Y luego le voy a decir a este señor que se venga para acá. Y luego este señor para acá un poco. Y listo. Allá tenemos nuestra línea que está conectando los dos post-its. Y también podría mover este de acá. Bueno, hay muchas posibilidades. La idea es que ustedes jueguen con ellas. Y en acá ya lo solucioné. Muy bien. Entonces ahí ya estuvimos con las flechas. Ahora, con el lapicero o con el lápiz, podemos también escribir en nuestro tablero. Ok, entonces acá en la opción de pluma, elijo acá la pluma y puedo escribir con clic sostenido en el mouse. Hola. Muy bien. También puedo usarlo como resaltador. Ven, acá estoy resaltando, por ejemplo, aquí si quisiera resaltar este post-it lo podría hacer, o resaltar esta línea, o resaltar lo que está escrito en la flecha. También puedo usar el borrador para lo que está escrito con clic sostenido, parecido al del Paint. A ver qué pasa si paso por acá. No. Únicamente cuando paso el borrador por lo que escribí, se va. Si aquí lo toco bien. Y ahí se fue todo el círculo. También puedo emplear un lazo, pero el lazo es más como para seleccionar cosas. Y ya quité lo que había escrito. A ver, ¿qué pasa si empleo? Ah, bueno, y ahí acá tengo la opción también de cambiar el color de lo que hago. El grosor, perdón, este es el grosor de la línea. Si quiero cambiar el color, le doy clic en esa flecha. Listos. Muy bien. Ahora voy a usar el lazo. Que el lazo nos sirve para seleccionar cosas que vayamos a eliminar. Le doy ahí, luego le doy en suprimir desde el teclado y se van. Listos. Ahora uno también puede crear comentarios. Por ejemplo, este sería un comentario para este post-it que diga este post-it
tiene un comentario. ¿Qué mal escribo? Listo. Entonces el que quiera saber ese comentario que dice, aquí lo voy a pasar a la flechita. Toco la flechita y dice este post-it tiene un comentario. Y si alguien va a responder, me podría dar respuesta ahí en Resolve y me escribe la respuesta o simplemente da clic aquí abajo con el texto y, al enviar, y después le dan a enviar. Bien, eso nos sirve mucho para el trabajo colaborativo cuando estamos con otras personas. Hay algo que muchas veces me dicen como, oye, no me deja escribir, no me deja dar doble clic. Lo que sucede es que, o bueno, cuando eso pase, es que debes asegurarte que acá esté apareciendo la flechita. Si no aparece la flechita es porque aparece la mano. Bien, luego acá hay otra opción que se llaman los frames. Los frames son usados principalmente para cuando estamos creando presentaciones. ¿Cómo así que presentaciones? Cuando estamos moviéndonos de una zona del tablero a otra, a otra, a otra. Ya sea para presentar la idea que se está, para presentar la idea que se está planteando o para ubicarnos más rápidamente en el tablero. Entonces, por ejemplo, voy a crear aquí un frame. El tamaño va a ser custom. Bueno, aquí por defecto ya me creo el frame. Luego acá muevo las esquinas. Bien, ese es nuestro primer frame. Frame 1. Ya les voy a mostrar cómo funciona lo del frame. Luego voy a crear otro frame de tamaño customizado. Y este frame me va a mostrar esta parte de acá. Bueno, esta parte de acá. Y voy a sacar esta cruz de acá. Luego voy a crear otro frame de tamaño customizado que se ubique en el triángulo. Y voy a crear otro frame customizado. Cuando digo customizado es que el tamaño es a la medida o que uno pueda determinar qué tan grande es. Estamos bien. Ahora lo que hacemos es venir a esta sección de acá que dice Open Sidebar y ahí nos muestra los diferentes frames. Le voy a dar aquí donde dice Play. Y ahí me mostró el frame 4. Me voy a devolver al frame 3, frame 2 y el frame 1. Miren que parece como una presentación de Prezi más o menos. Entonces, si esto es lo primero que le quiero mostrar a mi audiencia, simplemente me ubico ahí, luego le digo en el 2. Luego le digo en el 3, luego le digo en el 4 y listo. Como me salgo, le doy clic acá en la X y así podemos hacer una presentación en nuestro Miro como si se tratara de un archivo de Prezi o de un PowerPoint pasando por cada uno de los pantallazos que tenemos a disposición. ¿Qué más tenemos acá? Los comentarios. Miren que nos aparecen los comentarios que se tienen sobre el contenido. Historial del tablero también lo encontramos acá de todos los cambios que hemos hecho. Aquí podemos crear también un frame nuevo, pero simplemente es una abreviación de lo que acabamos de hacer. Muy bien, ahora luego aparece este icono que es el de Upload. Upload significa cargar. Cargar o subir o básicamente traer un archivo para acá o traer una imagen. Solo que acá nos deja hacer muchas cosas. Entonces le damos aquí en Upload. Entonces miren que nos dice desde mi computador, desde una URL, desde archivos grabados, desde la web. Entonces le voy a decir desde My Device. Imágenes. Y voy a incluir esta imagen. A ver, ¿cuál pongo? No sé qué poner. Voy a incluir esta imagen de la serie de Sandman que está por venir. Muy bien, entonces le doy clic en la imagen, la puedo mover y ahí está, donde más me plazca ubicarla. Bien, ¿qué más podría yo subir acá? Cargar algo vía URL. Algo como una imagen acaso. Pongamos acá Sandman y veamos si con ese enlace, con el enlace de una imagen, nos la pondría. Le doy clic derecho, copiar dirección de la imagen, venimos acá, luego la pegamos, le decimos OK y tururún, ahí nos la trajo, excelente. Muy bien,
Entonces ahí ya vimos cómo añadir la imagen, también cómo eliminarla. Quiero ver aquí en Save Files que aparece. Bueno, aquí es para añadir archivos que tengo disponibles o almacenados en Miro, pero como no tengo nada, pues no me aparece nada. Web Clipper, no sé qué es. Drag and drop files to the board and save website screenshots to your library. No, esto nos implica instalar una extensión, entonces no lo vamos a ver hoy. Bueno, ¿qué más tenemos acá? More tools, más herramientas. Entonces podemos añadir capturas de páginas. Este Icon Finder es muy bueno porque podemos buscar iconos que necesitemos para nuestra presentación. Por ejemplo, si necesitamos un icono de manzana de Apple, ahí lo tenemos. Le damos clic en este icono, lo movemos con clic sostenido y lo soltamos donde lo necesitemos. Y ahí nos lo trae. Por ejemplo, si voy a añadir el icono o voy a buscar el icono de una mujer, lo que hago es escribir aquí woman y él me va a mostrar iconos de mujeres. Por ejemplo, miren todo esto que hay. Pongamos esta pelirroja. Y acá tenemos el icono de la pelirroja y lo podemos ubicar donde queramos. Por ejemplo, acá. Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Podemos añadir también capturas de los stickies. Podemos añadir mapas mentales. Vamos a hacer mapas mentales, de hecho. Lo voy a poner por acá. Ahí di clic. Miren lo que sucedió. Me añadió como un nodo central. Entonces acá escribiríamos el tema central del mapa mental. Luego este sería un hijo. Hijo 1, como un subtema. Es como un nombre un poco más técnico. Este sería un hijo 2. Acá podríamos tener un hijo 3 y así se sigue desprendiendo. Luego este hijo 2 podría tener un hijo que fuera el hijo 2.1. Me paro acá nuevamente y le digo hijo 2.2 y así sucesivamente, y pueden añadir muchos hijos o subdivisiones a partir de ese mapa mental que les estoy mostrando en este momento. Ahora, ¿qué más tenemos por acá arriba? Tenemos un timer, pero para el timer tenemos que tener la licencia más elevada de Miro. Tenemos acá también algo para hacer votaciones, pero también tenemos que tener una licencia paga de Miro para poderlo usar. Tenemos también el modo presentación, es el mismo que veíamos hace un momento con los frames. Y pues ya sabemos cómo llegar hasta allá también. Aquí le damos en play para presentar y podemos pasarlo como si se tratara de slides también, como si fueran diapositivas. Cuando salimos de acá de la X donde dice close. Muy bien. Ya pasamos por acá. Las notas es aquí una sección a la derecha donde se pueden añadir anotaciones. More apps, tenemos la opción de chat y de video chat, pero para esto también hay que pagar. A ver acá, explorar aplicaciones e integraciones. Hay un video que tengo en YouTube disponible donde les muestro cómo hacer la integración entre Miro y Teams. Si damos clic acá, veamos lo que sucede. Miren, efectivamente aquí está posibilidad de integración con Jira, con Teams, con Slack, con video chat, con Box, con Google Drive y muchos más. Bueno, ustedes ya pueden explorar un poco más estas opciones. Lo que estoy buscando es la opción de compartir tablero. Ese es para buscar, ese no. Este es Export this board. Esto es para exportar lo que acabamos de crear. Entonces, exploremos esta opción y ya vamos para la de compartir tablero. Entonces, para exportar el tablero le damos clic acá. Entonces nos pregunta cómo lo quiere exportar, como una imagen, como un PDF, como una plantilla, descargarlo para que quede como un backup, pero principalmente para lo más que se descarga es para que quede guardado como una imagen. Y lastimosamente, al no tener una versión paga, únicamente nos lo deja descargar en este tamaño. Sin embargo, para la mayoría de tableros queda bien. Aunque cuando es muy grande el tablero tiene muchísimo contenido, lo que nos toca hacer es tomarle pantallazos y luego compartirlos. Pantallazos o screenshots también son conocidos de esa manera. Uy, pero miren lo que nos pasó ahí.
simplemente nos exportó donde estábamos parados en este momento. Entonces, ¿qué haríamos en este caso? Venimos a esta sección. Venimos a esta sección de los zoom y le decimos fit to screen. Ahí nos está mostrando todo lo que acabamos de crear. Luego vamos nuevamente a esta opción que es export this board. Luego le decimos guardar imagen, small. Ahí está. Y miren que ahí nos acaba de exportar la gran mayoría del tablero. Vamos a hacerlo nuevamente. Le damos export, guardar como imagen. Ah, ya entendí qué es lo que pasa. Miren que acá atrás nos está mostrando el tamaño específico que nos permite guardar el small. ¿Qué tendríamos que hacer acá? Uno, intentar estirarlo para ver si nos permite hacerlo con esta dimensión editada. Ajá, acá subimos un poco. A ver, ahí lo moví un poco, listos. Y ahora le digo export nuevamente a ver si nos lo permite hacer. Crucemos los dedos y lo logramos. Acabamos de descubrir algo porque ni yo sabía cómo hacer esto. Muy bien. Entonces voy a ampliar nuevamente. Ah, no, hagámoslo acá también. Simplemente vamos a decirle exportar este tablero o este board. Luego le decimos guardar como PDF. Small file size. Eso es un archivo de tamaño pequeño. Digámosle export y vemos qué tal sale. Cuando el tablero es muy grande, generalmente no es muy agradable visualmente lo que se exporta. Pero miren que acá nos generó casi que una página de PDF por cada slide. Entonces, por lo que vemos, es preferible hacer esa exportación como imagen con espacios con dimensiones que sean manejables. Muy bien, entonces acá ya vimos cómo crear el tablero, añadimos post-it, añadimos textos, añadimos formas, añadimos los frames, añadimos mapas mentales, exportamos las imágenes, cambiamos los colores, añadimos iconos, añadimos inclusive smileys en algún momento y algo fundamental es que estos tableros los podemos compartir con otras personas invitándolos a colaborar para que también en tiempo real puedan abrirlos, puedan participar con nosotros. Yo lo que voy a hacer es que le voy a decir aquí share. Le tengo que dar un nombre a este tablero. Listo, ahora le digo save. Y ahora me va a dar distintas opciones para compartir. Entonces acá lo primero que podemos editar es invitar a un equipo y al tablero para que pueda editar o solo ver o comentar o sin acceso. Luego esta siguiente opción es el equipo que acceda al tablero va a poder editar, va a poder comentar o va a poder ver. Y esta última opción es que cualquiera con el link pueda editar, pero ese solamente está disponible para la versión paga. ¿Cuál es el asunto? Que si usamos cualquiera de estos dos enlaces que se están presentando en la parte de arriba que utilicemos, van a requerir que quien ingrese se registre en Miro, pero igual ya sabemos cómo se registra, que es muy fácil. Con esta última opción que está deshabilitada, sí podríamos invitar a personas para que trabajaran con nosotros sin necesidad de que se registraran en Miro. Entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a crear un link para enviárselo a alguien para que pueda venir acá y editar con nosotros este tablero en el que estamos trabajando. Entonces aquí ya le dije, me aseguro de que esté invitar a este equipo o a este tablero para que pueda editar, can edit y copiar el enlace. Le damos clic acá. Listo. Ahora, ¿qué hago? Voy a invitar a alguien para que se venga para acá al tablero a colaborar. Entonces puedo hacer dos cosas. Uno, copiar el link de acá. O dos, escribir el correo de la persona. Voy a escribirlo acá. Listos. Le doy enter. Y le digo send invitation. Enviando. Muy bien.
O también le podría enviar un correo electrónico. Acá pongo el enlace. Queda un poco largo por lo que veo. Acá pongo el correo electrónico de la otra persona y le digo en enviar. Y ahora en otra ventana les voy a mostrar cómo me aparecen esos mensajes. Entonces, por acá tenemos el enlace o la invitación que me llegó desde Miro directamente. Este es el que me llegó de Miro. Y este de acá es el que me envié de manera directa. ¿Qué voy a hacer? Le voy a dar clic en el enlace. Y acá se me está abriendo Miro en vivo y en directo. Te lo voy a decir acá, como voy a ingresar desde otra cuenta de Gmail para que aparezca como invitado, le digo sign up with Google. I agree, continue to sign up. Luego le digo que voy a acceder con esta cuenta de correo. Y listo. Entonces, bueno, acá me está haciendo como un recorrido, pero no lo voy a tomar. Gracias. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Entonces, el de la izquierda es el dueño del tablero y el de la derecha es el invitado. Entonces, miren que acá, si yo muevo mi mouse en la izquierda, a la derecha aparezco como Alejo Facilitador, que este es el dueño del tablero. Pero si muevo mi mouse en la derecha, aparece el otro personaje que es Alejandro Orozco, que es el invitado al tablero. Bien, entonces digamos que como invitado voy a añadir un post-it, o sea, a la derecha. Entonces vengo aquí a esta sección, le digo uno verde, lo agrego acá, le digo, hola, soy el invitado. Muy bien. Y miren que acá a la izquierda me apareció también magia, magia. Muy bien, acá le voy a dar clic afuera y en el momento que le doy clic afuera ya deja de estar resaltado. Ahora voy a hacer las veces del dueño del tablero. Entonces acá lo que podría hacer es como decir, oye, no, me gustaría que la palabra invitado fuera con mayúscula al principio. Bien. Entonces ahora aquí yo como administrador o como dueño del tablero pude editar un post-it, pero mi invitado también podría editar algo que yo he escrito. Entonces, por ejemplo, dicen, no, tareas es con doble R, por ejemplo, tareas. Entonces ahí quedó. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, bloqueo este post-it de acá? Le doy clic derecho. Perdón, aquí está el candado. Lock. Muy bien, ahí ya no yo ni siquiera yo lo puedo mover. Y mi invitado lo va a intentar hacer. A él tampoco lo deja moverlo. ¿Ven? Voy a cerrar acá. Ahí le aparece la opción acá de Unlock. Y listo. Y ahí ya lo puede editar. Bien. Esa opción de bloquear y desbloquear o lock y unlock es sobre todo importante cuando no queremos que algo sea movido o editado con facilidad. ¿Estamos? Listos. Entonces ahí ya vimos cómo se puede colaborar en Miro. Y para terminar les voy a mostrar cómo se puede eliminar un tablero. Entonces vamos acá a Miro, Go to Boards. Acá creamos ya dos tableros y los vamos a eliminar. ¿Cómo los eliminamos? Venimos acá a esta sección, le damos clic en los tres puntos y aquí está la opción Delete, eliminar. Me pregunta si estoy completamente seguro. Delete, ahí se fue. Lo toco nuevamente, perdón, no lo tenía que tocar, sino tocar donde están los tres puntos. Me devuelvo a donde están todos mis tableros. Luego vengo acá, toco en los tres puntos y Delete. Y así se eliminaron los tres tableros. Espero les sea muy útil este curso tutorial de cómo usar Miro de la A a la Z. Si quieren aprender más cosas, solamente pídanmelo en los comentarios y con todo gusto lo compartiré con ustedes. Hasta un próximo video. Bye.